Cuando Jesús, después de instituido el sacratísimo sacramento del altar, salió del cenáculo con los 12 apóstoles, su alma estaba turbada, y su tristeza se iba aumentando. Condujo a los 11 por un sendero apartado en el valle de Josafat. El Señor, andando con ellos, les dijo que volvería a este sitio a juzgar al mundo, que entonces los hombres temblarían y gritarían: «Montes, cubridnos». Les dijo también: «Esta noche seréis escandalizados por causa mía, pues está escrito: yo heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero cuando resucite os precederé en Galilea». Atravesaron el torrente de Cedrón, no por el puente donde fue conducido preso Jesús más tarde, sino por otro, pues habían dado un rodeo. Había en Getsemaní grutas, terraplenes y muchos olivos, y fácilmente se encontraban sitios a propósito para la oración y para la meditación. Jesús fue a orar al más retirado de todos. Eran cerca de las 9 cuando Jesús llegó. La tierra estaba todavía oscura, pero la luna esparcía ya su luz en el cielo. El Señor estaba triste y anunciaba la proximidad del peligro. Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y entró en el jardín de los olivos. Estaba sumamente triste, pues el tiempo de la prueba se acercaba. Juan le preguntó cómo él, que siempre los había consolado, podía estar tan abatido. «Mi alma está triste hasta la muerte», respondió Jesús, y veía por todos lados la angustia y la tentación acercarse como nubes cargadas de figuras terribles. Entonces dijo a los 3 apóstoles: «Quedaos aquí, velad y orad conmigo para no caer en tentación». Cuando Jesús se separó de los discípulos, yo vi a su alrededor un círculo de figuras horrendas que lo estrechaban cada vez más. Su tristeza y su angustia se aumentaban. Entró temblando en la gruta para orar, como un hombre que busca un abrigo contra la tempestad, pero las visiones amenazadoras le seguían, y cada vez eran más fuertes. San Juan Crisóstomo escribió que Jesús acostumbraba llevar a sus discípulos más cercanos, es decir, a los apóstoles, al huerto de los olivos y a otros lugares también alejados y en silencio, para enseñarles cosas evitando distracciones. San Teofilacto añade que Jesús tenía la costumbre de llevarlos al huerto de los olivos en las fiestas, donde les instruía sobre muchas cosas que no aparecen en los evangelios. Los 3 apóstoles que estaban con Jesús habían orado primero, después habían dormido porque habían caído en tentación por falta de confianza. Los otros 8 que se habían quedado en la entrada no dormían. La tristeza que encerraban los últimos discursos de Jesús los había dejado muy inquietos. Erraban por el monte de los olivos para buscar algún refugio en caso de peligro. Esta estrecha caverna parecía presentar el horrible espectáculo de todos los pecados cometidos desde la caída del primer hombre hasta el fin del mundo y su castigo. A este mismo sitio, al monte de los olivos, habían venido Adán y Eva expulsados del paraíso, sobre una tierra ingrata. En esta misma gruta habían gemido y llorado. Postrado en tierra, inclinado su rostro, ya negado en un mar de tristeza, todos los pecados del mundo se le aparecieron bajo infinitas formas en toda su fealdad interior. Los tomó todos sobre sí y se ofreció a la oración, a la justicia de su Padre Celestial para pagar esta terrible deuda. Pero Satanás, que se agitaba en medio de todos estos horrores con una sonrisa infernal, se enfurecía contra Jesús, y haciendo pasar ante sus ojos pinturas cada vez más horribles, gritaba a su santa humanidad: «¿Cómo? ¿Sufrirá su castigo? ¿Quiere satisfacer por todo esto?». Al principio Jesús estaba arrodillado y oraba con serenidad, pero después su alma se horrorizó al aspecto de los crímenes innumerables de los hombres y de su ingratitud para con Dios. Sintió un dolor tan vehemente que exclamó diciendo: «Padre mío, todo es posible, alejad este cáliz». Después se recogió y dijo: «Que vuestra voluntad se haga y no la mía». Su voluntad era la de su Padre, pero abandonado por su amor a las debilidades de la humanidad, temblaba al aspecto de la muerte. Aquí quisiera añadir una cosa, y es que Cristo en la consagración dice: «Tomad y bebed,
este es el cáliz de mi sangre. Cáliz no solo se refiere al vaso o a la copa que sirve de contenedor para la sagrada especie. Cáliz también significa prueba. Cristo bebe de este cáliz, es decir, acepta esta prueba, este sufrimiento, y nos da a beber a nosotros del mismo cáliz. Es decir, si queremos unirnos a Él, debemos sí o sí tomar parte en ese sufrimiento. Suplo en mi carne lo que hizo falta al sufrimiento de Cristo, dice San Pablo. ¿Y qué es lo que le hizo falta al sufrimiento de Cristo? Pues que nosotros suframos con Él. Cuando Jesús volvió a la gruta y con él todos sus dolores, se posternó con el rostro contra la tierra y los brazos extendidos, y en esta actitud rogó a su Padre Celestial. Pero hubo una nueva lucha en su alma, que duró 3/4 de hora. Vinieron ángeles a mostrarle, en una serie de visiones, todos los dolores que había de padecer para expiar el pecado. Le mostraron en la satisfacción que debía de dar a la divina justicia, un padecimiento de cuerpo y alma que comprendía todas las penas debidas a la concupiscencia de toda la humanidad. La deuda del género humano debía ser satisfecha por la naturaleza humana, exenta de pecado, del Hijo de Dios. Ningún lenguaje puede expresar el dolor y el espanto que sobresaltaron el alma de Jesús a la vista de estas terribles expiaciones. El dolor de esta visión fue tal que un sudor de sangre salió de todo su cuerpo. La duda y la inquietud que preceden al sacrificio en el hombre que se sacrifica asaltaron el alma del Señor, que se hizo esta terrible pregunta: ¿cuál será el fruto de este sacrificio? Y el cuadro más terrible vino a oprimir su amante corazón. Se aparecieron frente a sus ojos todos los padecimientos futuros de sus apóstoles, de sus discípulos y de sus amigos. Vio la iglesia primitiva tan pequeña, y a medida que iba creciendo, vio las herejías y los cismas hacer irrupción, y renovar la primera caída del hombre por el orgullo y la desobediencia. Vio la frialdad, la corrupción y la malicia de un número infinito de cristianos, la mentira y la malicia de todos los doctores orgullosos, los sacrilegios de todos los sacerdotes viciosos, las funestas consecuencias de todos estos actos, la abominación y la desolación en el reino de Dios, en el santuario de esta ingrata humanidad, que Él quería rescatar con su sangre al precio de padecimientos indecibles. Vio los escándalos de todos los siglos hasta nuestro tiempo y hasta el fin del mundo, todas las formas del error, del fanatismo furioso y de la malicia, todos los apóstatas, los herejes, los reformadores con la apariencia de santos, los corruptores y los corrompidos lo ultrajaban y lo atormentaban como si a sus ojos no hubiera sido bien crucificado, y todos rasgaban el vestido sin costura de la iglesia. Entonces me fue revelado que estos enemigos del Salvador eran los que maltrataban a Jesucristo realmente presente en el Santísimo Sacramento. Reconocí entre ellos todas las especies de profanadores de la Sagrada Eucaristía. Habiendo Jesús aceptado libremente el cáliz de sus padecimientos y recibido una nueva fuerza, estuvo todavía algunos minutos en la gruta, en una meditación tranquila, dando gracias a su Padre Celestial. No creía Judas que su traición tendría el resultado que tuvo. El dinero solo preocupaba a su espíritu, y desde mucho tiempo antes se había puesto en relación con algunos fariseos y algunos saduceos astutos que le excitaban a la traición halagándole, y después de la recepción sacrílega del sacramento, Satanás se apoderó de él y salió a concluir su crimen. Les dijo que era menester tomar a Jesús ahora o nunca, que hacía algunos días que los otros discípulos de Jesús comenzaban a sospechar de él. Estas amenazas de Judas produjeron su efecto. Fueron de su modo de pensar y recibió el precio de su traición, las 30 monedas. Los soldados tenían orden de vigilar a Judas y de no dejarlo hasta que tomaran a Jesús, porque había recibido su recompensa y temían que escapase con el dinero. La tropa escogida para acompañar a Judas se componía de 20 soldados de la guardia del templo y de los que estaban a las órdenes de Anás y de Caifás. Estos hombres eran aduladores de Anás y de Caifás, les servían de espías y Jesús no tenía mayores enemigos. Los soldados estuvieron con Judas hasta llegar al sitio donde el camino separa el jardín de los olivos del de Getsemaní, y lo trataron dura e insolentemente. Hallándose Jesús con los 3 apóstoles en el camino entre Getsemaní y el jardín de los olivos,
Judas y su gente aparecieron a 20 pasos de ahí, a la entrada del camino. Hubo una disputa entre ellos porque Judas quería que los soldados se separasen de él para acercarse a Jesús como amigo. Jesús se acercó a la tropa y dijo en voz alta e inteligible: ¿A quién buscáis? Los jefes de los soldados respondieron: a Jesús Nazareno. Yo soy, replicó Jesús. Jesús dijo por segunda vez: ¿A quién buscáis? Ellos respondieron también: a Jesús Nazareno. Yo soy, ya se los he dicho. Soy yo a quien buscáis, dejad a estos. Los soldados tenían sujeto a Judas, y le libraron de sus manos y le mandaron con amenazas que les diera la señal convenida, pues tenían orden de tomar a aquel a quien besara. Entonces Judas vino a Jesús y le dio un beso con estas palabras: Maestro, yo os saludo. Jesús le dijo: Judas, ¿tú vendes al Hijo del Hombre con un beso? Entonces los soldados rodearon a Jesús y los alguaciles que se habían acercado le echaron mano. Judas quiso huir, pero los apóstoles lo detuvieron. Se echaron sobre los soldados gritando: Maestro, ¿debemos herir con la espada? Pedro, más ardiente que los otros, tomó la suya, le dio un golpe a Malco, criado del sumo sacerdote, que quería rechazar a los apóstoles, y le hirió en la oreja. Este cayó en el suelo, y el tumulto llegó entonces a su colmo. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, mete tu espada en la vaina, pues el que a cuchillo mata, a cuchillo muere. ¿Crees tú que yo no puedo pedir a mi Padre que me envíe más de 12 legiones de ángeles? ¿No debo yo apurar el cáliz que mi Padre me ha dado a beber? ¿Cómo se cumpliría la Escritura si estas cosas no sucedieran? Y añadió: Dejadme curar a este hombre. Se acercó a Malco, tocó su oreja, oró y la curó. Los soldados que estaban a su alrededor con los alguaciles y los 6 fariseos le insultaron, diciendo a la tropa: Es un enviado del diablo. La oreja parecía cortada por sus encantos, y por sus mismos encantos la ha curado. Entonces Jesús les dijo: Habéis venido a tomarme como un asesino, con armas y palos. He enseñado todos los días en el templo y no me habéis prendido. Pero vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas, ha llegado. Malco se convirtió después de que Jesús lo curó, y en las horas siguientes sirvió de mensajero a María y a los otros amigos del Salvador. Los alguaciles ataron a Jesús con la brutalidad de un verdugo. San Teofilacto ve en este gesto una profecía. Pedro, sumo pontífice de la Iglesia de Cristo, le corta la oreja al fariseo, porque los fariseos no querían oír las enseñanzas de Cristo. Y es el propio Cristo el que cura su oreja para que pueda volver a oír, y así pueda convertirse más adelante. Y es el símbolo de los judíos que en un principio rechazaron las enseñanzas de Jesús, y después las aceptaron, lo siguieron y creyeron en él. Los alguaciles maltrataban a Jesús de la manera más cruel, para adular bajamente a los fariseos, que estaban llenos de odio y de rabia contra el Salvador. Lo llevaban por caminos ásperos, por encima de las piedras, por el lodo, y tiraban de las cuerdas con toda su fuerza. Andaban deprisa y llegaron al puente sobre el torrente de Cedrón. Su crueldad no tuvo límites. Empujaron brutalmente a Jesús atado y lo echaron desde su altura en el torrente, diciéndole que saciara su sed. Sus rodillas, sus pies, sus codos y sus dedos se imprimieron milagrosamente en la piedra donde cayó, y esta marca fue después un objeto de veneración. Anás y Caifás habían recibido inmediatamente el aviso de la traición de Jesús, y en su casa estaba todo en movimiento. Los mensajeros corrían por el pueblo para convocar los miembros del consejo, los escribas y todos los que debían tomar parte del juicio. Toda la multitud de los enemigos de Jesús
iba al tribunal de Caifás, conducida por los fariseos y los escribas de Jerusalén, a los cuales se juntaban muchos de los vendedores echados del templo por Jesús, muchos doctores orgullosos, a los cuales había cerrado la boca en presencia del pueblo, y muchos otros instrumentos de Satanás, llenos de rabia interior contra toda santidad, y por consecuencia contra el Santo de los Santos. Mientras que esta turba impura se agitaba, mucha gente piadosa y amigos de Jesús, tristes y afligidos, pues no sabían el misterio que se iba a cumplir, andaban errantes acá y allá, escuchaban y gemían. A medianoche Jesús fue introducido en el palacio de Anás, y lo llevaron a una sala muy grande. Enfrente de la estrada estaba Anás, rodeado de 28 consejeros. Anás esperaba con impaciencia la llegada del Salvador. Estaba lleno de odio y animado de una alegría cruel, viejo, flaco y seco, de barba clara, lleno de insolencia y orgullo, haciendo como que nada sabía y que extrañaba que Jesús fuese el preso que le habían anunciado, dijo a Jesús: ¿Cómo? ¿Jesús de Nazaret? Pues ¿dónde están tus discípulos y tus numerosos partidarios? ¿Dónde está tu reino? Me parece que las cosas no se han vuelto como tú creías. Entonces Jesús levantó su cabeza cansada, miró a Anás y dijo: He hablado en público, delante de todo el mundo. He enseñado siempre en el templo y en las sinagogas, donde se juntan los judíos. Jamás he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas? Pregunta a los que me han oído lo que les he dicho. A estas palabras de Jesús, el rostro de Anás expresó el resentimiento y el furor. Un infame ministro que estaba cerca de Jesús lo advirtió, y el miserable pegó con su mano cubierta de un guante de hierro una bofetada en el rostro del Señor, diciendo: ¿Así respondes al sumo pontífice? Y el Señor dijo tranquilamente: Si he hablado mal, dime en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Exasperado Anás por la tranquilidad de Jesús, mandó a todos los que estaban presentes que dijeran lo que habían oído decir. Entonces se levantó una explosión de clamores confusos y de groseras imprecaciones. Ha dicho que era rey, que Dios era su padre, que los fariseos eran unos adúlteros, subleva al pueblo, cura en nombre del diablo, el sábado. Los habitantes de Ofel le rodeaban con furor, le llamaban su Salvador y su profeta. Se deja nombrar Hijo de Dios. Se dice enviado por Dios. No observa los ayunos. Come con los impuros, los paganos, los publicanos y los pecadores. Repetían las acusaciones a que él había respondido 1000 veces. Que curaba a los enfermos y echaba a los demonios por parte de estos, que violaba el sábado, que sublevaba al pueblo, que llamaba a los fariseos raza de víboras y adúlteros, que había predicho la destrucción de Jerusalén. Pero todos se contradecían, se perdían en sus relatos y no podían establecer ninguna acusación bien fundada. Los testigos comparecían más bien para decirle injurias en su presencia que para citar hechos. Caifás aseguraba muchas veces que la confusión que reinaba en las deposiciones de los testigos era efecto de sus hechizos. Los testigos se contradijeron tanto que Caifás y los suyos estaban llenos de vergüenza y de rabia al ver que no podían justificar nada que tuviera algún fundamento. Caifás, lleno de cólera, exasperado por los discursos contradictorios de los testigos, dijo: Jesús, ¿no respondes tú nada a este testimonio? Yo te conjuro por el Dios vivo que nos digas si eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Había un profundo silencio, y Jesús, con una voz llena de majestad indecible, con la voz del Verbo eterno, dijo: Yo lo soy. Tú lo has dicho. Y yo os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de la majestad divina, viniendo sobre las nubes del cielo. Caifás asió el borde de su capa, lo rasgó con ruido, diciendo en alta voz: Has blasfemado. ¿Para qué necesitamos testigos? ¿Habéis oído? Él blasfema. ¿Cuál es vuestra sentencia? Entonces todos los asistentes gritaron a una voz terrible: Es digno de muerte. Durante esta horrible gritería, el furor del infierno llegó a lo sumo. Parecía que las tinieblas celebraban su triunfo sobre la luz. Todos los circunstantes que conservaban algo bueno
Fueron penetrados de tanto horror que muchos se cubrieron la cabeza y se fueron. El sumo sacerdote dijo a los alguaciles: «Os entrego este rey, rendid al blasfemo los honores que merece». Enseguida se retiró con los miembros del consejo a otra sala donde no se le podía ver desde el vestíbulo. Cuando Caifás salió de la sala del tribunal con los miembros del consejo, una multitud de miserables se precipitó sobre nuestro Señor, como un enjambre de avispas irritadas. Pedro estaba silencioso, pero su silencio mismo y su tristeza lo hacían sospechoso. Pero un hermano de Malco, acercándose a él, le dijo: «¿No eres tú el que yo he visto con ellos en el jardín de los olivos y que ha cortado la oreja de mi hermano?» Pedro, asustado, inquieto y temiendo ser maltratado por aquellos hombres groseros, respondió: «No le conozco, no sé lo que quieres decir». La portera se acercó y, oyendo hablar de Jesús y de sus discípulos, miró a Pedro con descaro y le dijo: «Tú eres también discípulo del Galileo». Pedro, asustado, hizo nuevas protestas y contestó: «En verdad, yo no era su discípulo, no conozco a ese hombre». Al salir, otra criada le miró y dijo: «Este también se ha visto con Jesús de Nazaret». Pedro, en su ansiedad, perdió casi el uso de la razón. Se puso a jurar que no conocía a ese hombre, y Jesús, conducido a la prisión por medio del patio, se volvió a mirarle con dolor y compasión. Las palabras de Jesús: «Antes que el gallo cante 2 veces, me has de negar 3», le vinieron a la memoria con una fuerza terrible. En aquel instante sintió cuán enorme era su culpa, y su corazón se partió. Había negado a su maestro cuando estaba cubierto de ultrajes, entregado a jueces inicuos, paciente y silencioso en medio de los tormentos. Lleno de arrepentimiento, volvió al patio exterior con la cabeza cubierta y llorando amargamente. Ya no temía que le interpelaran. Ahora hubiera dicho a todo el mundo quién y cuán culpable era. La Virgen Santísima, hallándose constantemente en comunicación espiritual con Jesús, sabía todo lo que sucedía y sufría con él. Tenía un vivo deseo de acercarse a Jesús y pidió a Juan que la condujera cerca del sitio donde Jesús sufría. Juan condujo a las santas mujeres a través de las calles, alumbradas por el resplandor de la luna. Al llegar a la casa de Caifás, Pedro se precipitó fuera, llorando amargamente. María le dijo: «Simón, ¿qué ha sido de Jesús, mi hijo?». Estas palabras penetraron hasta lo íntimo de su alma. Entonces Pedro exclamó llorando: «Oh madre, no me hables. Lo han condenado a muerte y yo lo he negado 3 veces vergonzosamente». Huyó del patio y se fue a la caverna del Monte de los Olivos. El traidor Judas oyó lo que se decía en el pueblo. Entonces la angustia, el remordimiento y la desesperación luchaban en el alma de Judas. Corrió como un insensato hasta el templo, donde muchos miembros del consejo se habían reunido después del juicio de Jesús. Judas, fuera de sí, arrancó de su cintura las 30 piezas y, presentándoselas con la mano derecha, dijo con voz desesperada: «Tomad vuestro dinero, con el cual me habéis hecho vender al justo. Tomad vuestro dinero y dejad a Jesús. Rompo nuestro pacto. He pecado vendiendo la sangre de un inocente». Los sacerdotes le despreciaron y le dijeron: «¿Qué nos importa que hayas pecado? Si crees haber vendido a la sangre inocente, es negocio tuyo. Nosotros sabemos lo que hemos comprado y lo hallamos digno de muerte». Estas palabras dieron a Judas tal rabia y tal desesperación, rasgó el cinturón donde estaban las monedas, las tiró en el templo y huyó fuera del pueblo. A la mañana siguiente, lo vi correr como un insensato en el valle de Hinón. Satanás, bajo una forma horrible, estaba a su lado, y le decía al oído, para llevarle a la desesperación, ciertas maldiciones de los profetas sobre este valle, donde los judíos habían sacrificado sus hijos a los ídolos. Saldrán y verán los cadáveres de los que han pecado contra mí, cuyos gusanos no morirán, cuyo fuego no se apagará. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? Tu sangre me grita, eres maldito sobre la tierra, estás errante y fugitivo. Amigo mío, ¿qué vienes a hacer? Tú vendes al Hijo del Hombre con un beso. Lleno de horror hasta el fondo de su alma, llegó al pie de la montaña de los escándalos, a un lugar pantanoso, lleno de escombros y de inmundicias. Satanás le decía: «Ahora le llevan a la muerte, tú le has vendido. ¿Sabes tú lo que hay en la ley?
El que vendiera un alma entre sus hermanos, los hijos de Israel, y recibiera el precio, debe ser castigado con la muerte. Acaba contigo, miserable, acaba. Entonces Judas, desesperado, se colgó de un árbol que crecía en un bajo y que tenía muchas ramas. Cuando se hubo ahorcado, su cuerpo reventó y sus entrañas se esparcieron por el suelo. Jesús estaba encerrado en un pequeño calabozo. 2 de los 4 alguaciles se quedaron con él, pero pronto los relevaron otros. Cuando el Salvador entró en la cárcel, pidió a su Padre Celestial que aceptara todos los malos tratamientos que había sufrido y que tenía aún que sufrir, como un sacrificio expiatorio por sus verdugos y por todos los hombres que, sufriendo iguales padecimientos, se dejaran llevar de la impaciencia o de la cólera. Los verdugos no le dieron un solo instante de reposo. Lo ataron en medio del calabozo a un pilar y no le permitieron que se apoyara, de modo que apenas podía tenerse sobre sus pies cansados, heridos e hinchados. No cesaron de insultarle y de atormentarle, y cuando los 2 de guardia estaban cansados, los relevaban otros, que inventaban nuevas crueldades. Condujeron al Salvador a Pilatos, por el medio de la parte más frecuentada de la ciudad. Caifás, Anás y muchos miembros del Gran Consejo marchaban delante con sus vestidos de fiesta. Lo seguían un gran número de escribas y de judíos, entre los cuales estaban todos los falsos testigos y los perversos fariseos que habían tomado la mayor parte de la acusación de Jesús. Eran poco más o menos las 6 de la mañana, cuando la tropa que conducía a Jesús llegó delante del palacio de Pilato. Anás, Caifás y los miembros del consejo se pararon en los bancos que estaban entre la plaza y la entrada del tribunal. Jesús fue arrastrado hasta la escalera de Pilato, quien estaba sobre una especie de azotea avanzada. Cuando vio llegar a Jesús en medio de un tumulto tan grande, se levantó y habló a los judíos con aire de desprecio. ¿Qué venís a hacer tan temprano? ¿Cómo habéis puesto a este hombre en tal estado? ¿Comenzáis tan temprano a desollar vuestras víctimas? Pilato había oído hablar mucho de Jesús. Al verle tan horriblemente desfigurado por los malos tratamientos y conservando siempre una admirable expresión de dignidad, su desprecio hacia los príncipes de los sacerdotes se redobló. Les dio a entender que no estaba dispuesto a condenar a Jesús sin pruebas, y les dijo con tono imperioso: ¿De qué acusáis a este hombre? Ellos le respondieron: Si no fuera un malhechor, no os lo hubiéramos presentado. Tomadle, replicó Pilato, y juzgadle según vuestra ley. Los judíos dijeron: Vos sabéis que nuestros derechos son muy limitados en materia de pena capital. Cuando el gobernador les mandó que presentasen sus acusaciones, lo hicieron de 3 principales. Le acusaron primero de ser un seductor del pueblo que perturbaba la paz pública y excitaba la sedición, y presentaron algunos testimonios. La segunda acusación era que Jesús excitaba al pueblo a no pagar el tributo al emperador, es decir, los impuestos. Aquí Pilato, lleno de cólera, los interrumpió con el tono de un hombre encargado especialmente de esto, y les dijo: Es un grandísimo embuste, yo debo saber esto mejor que vosotros. Entonces los judíos pasaron a la tercera acusación. Este hombre ha enseñado que era el Cristo, el ungido del Señor, el Mesías, el Rey prometido a los judíos, y se hace llamar así. Pilato mandó a los guardias que condujeran a Jesús a la sala. Pilato era un pagano supersticioso, de un espíritu ligero y fácil de perturbar. No ignoraba que los profetas de los judíos les habían anunciado desde hace mucho tiempo un ungido del Señor, un rey libertador y redentor, y que muchos judíos lo esperaban. Pilatos miró a Jesús con admiración y le dijo: ¿Tú eres, pues, rey de los judíos? Y Jesús respondió: ¿Lo dices tú por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato, sentido de que Jesús pudiera creerle bastante extravagante para hacer por sí mismo una pregunta tan rara, le dijo: ¿Soy yo acaso judío para ocuparme de semejantes necesidades? Tu pueblo y sus sacerdotes te han entregado a mis manos, porque has merecido la muerte. Dime lo que has hecho. Jesús le dijo con majestad: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, yo tendría servidores que combatirían por mí, para no dejarme caer en las manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato se sintió perturbado con estas graves palabras y le dijo con tono más serio: ¿Tú eres rey? Jesús respondió: Como tú lo dices, yo soy rey. He nacido y he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad.
El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le miró y dijo levantándose, ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato volvió a la azotea. No podía comprender a Jesús, pero veía bien que no era un rey que pudiera dañar al emperador, pues no quería ningún reino de este mundo. Pilato gritó, no hallo ningún crimen en este hombre. Los enemigos de Jesús se irritaron, y por todas partes salió un torrente de acusaciones contra él. Pilato reflexionó un instante y dijo, ¿este hombre es Galileo y súbdito de Herodes? Sí, respondieron ellos. Si es súbdito de Herodes, llévenselo a él. San Agustín explica por qué Jesús guardaba tanto silencio durante el tiempo que estuvo con Pilato. Sí respondió a varias de sus preguntas y respondió con mucho poder y con mucha majestad, pero cuando se trataba de acusaciones que iban contra él, no respondía nada. Esto se debía a que Jesús estaba ahí para ser inmolado por los pecados de los demás. No fue condenado por culpa suya, sino por la culpa de toda la humanidad, por lo cual, cuando lo acusaban de algo, mejor guardaba silencio. Mientras conducían a Jesús a casa de Herodes, vi a Pilatos con su mujer Claudia. Habló mucho tiempo con Pilato, le rogó por todo lo que era más sagrado que no hiciese mal ninguno a Jesús. Pilato, atónito y perturbado, se acordaba del furor de los judíos, del silencio de Jesús y de las maravillosas respuestas a sus preguntas. Agitado e inquieto, cedió a los ruegos de su mujer y le dijo, «He declarado que no hallaba ningún crimen en ese hombre. No lo condenaré», y le prometió a su mujer no condenar a Jesús, y le dio una prenda como garantía de su promesa. Él mismo ni siquiera sabía lo que quería. El tetrarca Herodes tenía su palacio situado al norte de la plaza, en la parte nueva de la ciudad, no tan lejos del de Pilato. Herodes, habiendo recibido el aviso de Pilato, estaba esperando en una sala grande, sentado sobre almohadas que formaban una especie de trono. También se alegraba viendo delante de su tribunal, en estado de abatimiento, a ese Jesús que nunca se había dignado presentársele. Cuando Herodes vio a Jesús tan desfigurado, cubierto de golpes, la cara ensangrentada, su vestido manchado, aquel príncipe voluptuoso y sin energía, sintió una compasión mezclada de disgusto. Había recibido tantas noticias acerca de él, de parte de los herodianos y de todos sus espías, que su curiosidad estaba excitada. Herodes, con énfasis y largamente, repitió a Jesús todo lo que sabía de él. Le hizo muchas preguntas y le pidió que hiciera un prodigio. Jesús no respondía ni una sola palabra. Ya estaba delante de él con los ojos bajos, lo que irritó a Herodes. Me fue explicado que Jesús no habló porque Herodes estaba excomulgado a causa de su matrimonio adúltero con Herodías y de la muerte de San Juan Bautista. Herodes, aunque irritado contra Jesús, era siempre fiel a sus proyectos políticos. No quería condenar al que Pilato había declarado inocente, y creía conveniente mostrarse obsequioso hacia el gobernador en presencia de los príncipes de los sacerdotes. Llenó a Jesús de desprecios y dijo a sus criados y a sus guardias, cuyo número se elevaba a 200 en su palacio, «Tomad a este insensato y rendid a ese rey burlesco los honores que merece. Es más bien un loco que un criminal». Los enemigos de Jesús le condujeron de Herodes a Pilato. Estaban avergonzados de tener que volver al sitio donde había sido ya declarado inocente. Eran las 8:15 cuando llegaron al palacio de Pilato. La Virgen Santísima, Magdalena y otras muchas santas mujeres, hasta 20, estaban en un sitio donde lo podían oír todo. Pilato avanzó sobre la azotea y dijo a los acusadores de Jesús, «Me habéis traído a este hombre como un agitador del pueblo. Le he interrogado delante de vosotros y no le he hallado culpable del crimen que le imputáis. Herodes tampoco le encuentra criminal». Era el tiempo en que el pueblo venía delante del gobernador romano para pedirle, según una antigua costumbre, la libertad de un preso. Pilato esperaba que pidieran la libertad de Jesús y tuvo la idea de dar a escoger entre él y un insigne criminal llamado Barrabás que horrorizaba a todo el mundo. Pilato les dijo, «Es costumbre que liberte un criminal en la Pascua. ¿A quién queréis que liberte? ¿A Barrabás o al rey de los judíos, Jesús, que dicen el ungido del Señor?» A esta pregunta de Pilato hubo alguna duda entre la multitud, y solo algunas voces gritaron, «Barrabás». Pilato volvió a preguntar con voz alta, «¿Cuál de los dos queréis que liberte?» Entonces se elevó un grito general en la plaza,
No queremos a este sino a Barrabás. Pilato dijo entonces, ¿qué queréis que haga con Jesús, que se llama Cristo? Y todos gritaron, que sea crucificado. Pilato preguntó por tercera vez, ¿pero qué mal ha hecho? Yo no encuentro en él crimen que merezca la muerte. Voy a mandarlo a azotar y lo dejaré libre. Entonces el débil Pilato dio libertad al malhechor Barrabás y condenó a Jesús a la flagelación. San Beda explica que esta costumbre de liberar a un preso no aparece en la ley judía, sino que era una tradición que surgió con el paso del tiempo y simboliza la libertad del pueblo judío después de vivir en esclavitud en Egipto, y por eso se hacía en la Pascua. Los verdugos vinieron con látigos, varas y cuerdas, y las pusieron al pie de la columna. Estos hombres crueles habían ya atado esa misma columna y azotado hasta la muerte a algunos pobres condenados. Dieron de puñetazos al Señor, le arrastraron con las cuerdas a pesar de que se dejaba conducir sin resistencia y lo ataron brutalmente a la columna. Y dos de esos furiosos comenzaron a flagelar su cuerpo sagrado desde la cabeza hasta los pies. Sus látigos o sus varas parecían como de una madera blanca y flexible. El Hijo de Dios temblaba y se retorcía. Sus gemidos dulces y claros se oían como una oración en medio del ruido de los golpes. La sangre del Salvador corría por el suelo. Los verdugos pegaron a Jesús con correas que tenían en las puntas unos garfios de hierro, con los cuales le arrancaban la carne a cada golpe. La horrible flagelación había durado 3/4 de hora. Vi a la Virgen Santísima en un éxtasis continuo durante la flagelación de nuestro Divino Redentor. Ella vio y sufrió con un amor y un dolor indecibles todo lo que sufría su Hijo. Muchas veces salían de su boca leves quejidos y sus ojos estaban bañados en lágrimas. Magdalena, pálida y abatida de dolor, tenía los cabellos en desorden debajo de su velo. La cara de la Virgen estaba pálida y desencajada, sus ojos colorados de las lágrimas. Magdalena tenía un aspecto diferente. Hay mucha gente de Magdala, la ciudad donde había nacido María Magdalena, y de sus alrededores, que la han visto llevar una vida escandalosa. Como ha vivido mucho tiempo escondida, hoy la señalan con el dedo y la llenan de injurias, y aún los hombres del populacho de Magdala le tiran lodo. Pero ella no advierte nada, tan grande y fuerte es su dolor. Cuando Jesús, después de la flagelación, cayó al pie de la columna, vi a Claudia Procla, mujer de Pilato, enviar a la Madre de Dios grandes piezas de tela. No sé si creía que Jesús sería libertado, y que su madre necesitaría esa tela para curar sus llagas, o si esa pagana compasiva sabía qué uso la Virgen Santísima destinaría a su regalo. Habiéndose apartado del pueblo, María y Magdalena se acercaron al sitio en donde Jesús había sido azotado. Limpiaron por todas partes la sangre sagrada de Jesús con el lienzo que Claudia había mandado. Eran las 9 de la mañana cuando acabó la flagelación. La coronación de espinas se hizo en el patio interior del cuerpo de guardia. Habiendo arrastrado a Jesús brutalmente a un asiento, le pusieron la corona de espinas alrededor de la cabeza. Estaba hecha de 3 varas de espino bien trenzadas, y la mayor parte de las puntas eran torcidas a propósito hacia adentro. Le pusieron una caña en la mano, como si realmente lo coronasen rey. Le quitaron la caña de las manos y le pegaron con tanta violencia en la corona de espinas que los ojos del Salvador se inundaron de sangre. Sus verdugos, arrodillándose delante de él, le hicieron burla. Le escupieron a la cara, le abofetearon gritándole, «¡Salve, rey de los judíos!». Jesús fue así maltratado por espacio de media hora, en medio de la risa, de los gritos y de los aplausos de los soldados formados alrededor del pretorio. Aquí se menciona el manto de púrpura, que ojo, no dice que era color púrpura. Púrpura es el material del cual estaba hecho el manto, cuyo color era más bien escarlata, según lo narra San Mateo en su Evangelio. Y esto lo sabemos por Orígenes, que fue uno de los primeros teólogos. Jesús fue conducido al palacio de Pilato. Cuando llegó delante del gobernador, este hombre cruel no pudo menos de temblar de horror y de compasión, mientras el pueblo y los sacerdotes le insultaban y le hacían burla. Pilato se dirigió a los príncipes de los sacerdotes y a todos los circunstantes, y les dijo, «Os lo presenté otra vez para que sepáis que no hallo en él ningún crimen». Jesús fue conducido cerca de Pilato,
de modo que todo el pueblo podía verlo. Pilato, señalándole con el dedo, gritaba a los judíos: «Ecce homo», que quiere decir «aquí está el hombre». Los príncipes de los sacerdotes y sus adeptos, llenos de furia, gritaron: «¡Que muera! ¡Que sea crucificado! Tenemos una ley por la cual debe morir, pues se ha llamado Hijo de Dios». Estas palabras despertaron los temores supersticiosos de Pilato, quien le dijo a Jesús: «¿No sabes que puedo crucificarte o ponerte en libertad?». Y Jesús respondió: «No tendrías tú ese poder sobre mí si no lo hubieses recibido de arriba. Por eso el que me ha entregado en tus manos ha cometido un gran pecado». Pilato, en medio de su incertidumbre, se preguntaba: ¿será posible que sea un Dios? Mirando a Jesús ensangrentado y desfigurado. Después le suplicó que le dijera si era Dios, si era el rey prometido a los judíos, hasta dónde se extendía su imperio y de qué orden sería su divinidad. Pilato vio que sus esfuerzos eran inútiles. El tumulto y los gritos eran horribles, y la agitación del pueblo era tan grande que podía temerse una insurrección. Pilato mandó que le trajesen agua. Un criado se la echó sobre las manos delante del pueblo, y él gritó desde lo alto de la azotea: «Yo soy inocente de la sangre de este justo. Vosotros responderéis por ella». Entonces se levantó un grito horrible y unánime de todo el pueblo, que se componía de gentes de toda la Palestina: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes». El mismo San Agustín explica que es peor entregar a un inocente que condenar a ese inocente por miedo a que ocurra algo peor, que es justo lo que temía Pilato y la razón por la cual terminó condenando a Jesús. Algo que narra Ana Catalina y que no aparece ni en la Biblia ni en la película es que después de que Pilato se lavó las manos, se revistió con sus vestidos ceremoniales y proclamó un largo discurso en el cual condenaba a Jesús, aclarando que él bien sabía que era un inocente. Los alguaciles lo condujeron al medio de la plaza, donde vinieron esclavos a echar la cruz a sus pies. Jesús se arrodilló cerca de ella, la abrazó y la besó 3 veces, dirigiendo a su Padre acciones de gracias por la redención del género humano. Los 2 ladrones estaban a derecha y izquierda de Jesús. El que se convirtió después se mantuvo desde entonces tranquilo y pensativo. El otro, grosero e insolente, se unió a los alguaciles para maldecir e insultar a Jesús, que miraba a sus 2 compañeros con amor y ofrecía sus tormentos por su salvación. Los soldados levantaron a Jesús sobre sus rodillas, y tuvo que cargar con mucha pena con esta carga pesada sobre su hombro derecho. Venía nuestro Señor, los pies desnudos y ensangrentados, abrumado bajo el peso de la cruz, temblando, debilitado por la pérdida de la sangre y devorado de calentura y de sed. A su alrededor no había más que irrisión y crueldad, mas su boca rezaba y sus ojos perdonaban. Jesús fue conducido por una calle estrecha para no estorbar a la gente que iba al templo ni a la tropa de Pilato. La mayor parte del pueblo se había puesto en movimiento después de haber condenado a Jesús. Una gran parte de los judíos se fueron a sus casas o al templo. Sin embargo, la multitud era todavía numerosa y se precipitaban delante para ver pasar la triste procesión. Cuando llegó Jesús al final de la calle, ya no podía andar. Como los soldados tiraban de él y lo empujaban sin misericordia, cayó, y la cruz cayó a su lado. Los verdugos se pararon, llenándolo de imprecaciones y pegándole. En vano Jesús tendía la mano para que le ayudasen. A los 2 lados del camino había mujeres llorando y niños asustados. Habiéndolo levantado, le cargaron la cruz sobre los hombros y tuvo que ladear la cabeza, con dolores infinitos, para poder colocar sobre su hombro el peso con que estaba cargado. La dolorosa madre de Jesús había salido de la plaza después de pronunciada la sentencia inicua, acompañada de Juan y de algunas mujeres. No pudo resistir el deseo de ver todavía a su divino Hijo, y pidió a Juan que la condujese a uno de los sitios por donde Jesús debía pasar. Se fueron a un palacio cuya puerta daba a la calle. Juan obtuvo de un criado el permiso de ponerse en la puerta con María y los que la acompañaban. La Madre de Dios estaba pálida y con los ojos llenos de lágrimas. Se oía ya el ruido que se acercaba. Al fin salieron a la puerta. María se paró y miró.
La escolta estaba a 80 pasos. No había gente delante sino por los lados y atrás. María, en medio de la violencia de su dolor, no vio ni a los soldados ni a los verdugos. No vio más que a su querido hijo. Se precipitó desde la puerta de la casa en medio de los soldados que maltrataban a Jesús. Cayó de rodillas a su lado y se abrazó a él. Algunos soldados tuvieron compasión. Juan y las santas mujeres la condujeron atrás a la misma puerta, donde la vi caer sobre sus rodillas y dejar en la piedra angular la impresión de sus manos. Mientras tanto, los alguaciles levantaron a Jesús, y habiéndole acomodado la cruz sobre sus hombros, le empujaron con mucha crueldad para que siguiese adelante. Cuando los que llevaban los instrumentos de suplicio se acercaron con aire insolente y triunfante, la madre de Jesús se puso a temblar y a gemir, juntando las manos. Y uno de esos hombres preguntó: ¿Quién es esa mujer que se lamenta? Y otro respondió: es la madre del Galileo. Llegaron a la puerta de una muralla vieja, interior de la ciudad. Delante de ella hay una plaza, de donde salen 3 calles. En esa plaza, Jesús, al pasar sobre una piedra gruesa, tropezó y cayó. La cruz quedó a su lado y no se pudo levantar. Vieron a poca distancia un pagano llamado Simón Cirineo, acompañado de sus 3 hijos. Estaba en medio de la multitud, y los soldados, habiendo reconocido por su vestido que era un pagano y un obrero de la clase inferior, lo llamaron y le mandaron que ayudara al Galileo a llevar su cruz. Primero rehusó, pero tuvo que ceder a la fuerza. Simón sentía mucho disgusto y repugnancia a causa del triste estado en que se hallaba Jesús, mas Jesús lloraba y le miraba con ternura. Habían andado unos 200 pasos desde que Simón ayudaba a Jesús a llevar la cruz, cuando una mujer de elevada estatura y de aspecto imponente, llevando de la mano a una niña, salió de una bella casa situada a la izquierda y se puso delante. Era Serafia, mujer de Sirac, miembro del consejo del templo, que se llamaba Verónica, de Vera Icon, que quiere decir verdadero retrato, a causa de lo que hizo ese día. Serafia había preparado en su casa un excelente vino aromatizado, con la piadosa intención de dárselo a beber al Señor en su camino de dolor. Salió a la calle, cubierta de su velo. Se abrió paso en medio de la multitud, de los soldados y de los alguaciles, y llegando hasta Jesús, se arrodilló y le presentó el paño extendido, diciendo: «Permitidme que limpie la cara de mi Señor». El Señor tomó el paño, lo aplicó sobre su cara ensangrentada y se lo devolvió dándole las gracias. Los soldados no permitieron que bebiera. La osadía y la prontitud de esta acción habían excitado un movimiento en la multitud, por los que se paró la escolta como por unos 2 minutos. Simón Cirineo se indignó tanto de ver la crueldad con que trataban a Jesús, que exclamó: «Si no cesáis de insultarle, suelto la cruz, aunque me matéis». Se pusieron en marcha. Jesús, doblando bajo su carga y bajo los golpes de los verdugos, subió con mucho trabajo el rudo camino que se dirigía al norte, entre las murallas de la ciudad y el monte Calvario. El Salvador llegó a la roca del Calvario, donde cayó por 7ª vez. Simón Cirineo, maltratado también y agobiado por el cansancio, estaba lleno de indignación. Hubiera querido aliviar todavía a Jesús, pero los alguaciles lo echaron, llenándole de injurias. Simón, después de todo esto, se unió a los discípulos. Mucha gente, la mayor parte de clase baja, extranjeros, esclavos, paganos y sobre todo mujeres, rodeaban el llano y las alturas circunvecinas, no temiendo contaminarse. Eran las 12:04 cuando el Señor dio la última caída y echaron a Simón. Los alguaciles, insultando a Jesús, le decían: «Rey de los judíos, vamos a componer tu trono». Pero él mismo se acostó sobre la cruz y lo extendieron para tomar su medida. Las santas mujeres y Juan subieron al Calvario por el lado occidental, por donde la subida era más cómoda. Eran la madre de Jesús, su sobrina María, hija de Cleofás, Salomé, Juan, Marta, María Elí, Verónica, Juana Chuza, Susana, María, la madre de Marcos, y Magdalena, que estaba como fuera de sí.
Los alguaciles quitaron a nuestro Señor su capa, y como no podían sacarle la túnica sin costuras que su madre le había hecho a causa de la corona de espinas, arrancaron con violencia esta corona de la cabeza, abriendo todas sus heridas. Después que los alguaciles extendieron al divino Salvador sobre la cruz, y habiendo estirado su brazo derecho sobre el brazo derecho de la cruz, lo ataron fuertemente. Uno de ellos apoyó sobre su mano un clavo grueso y largo, y lo clavó con un martillo de hierro. Habiendo clavado la mano derecha del Salvador, los verdugos vieron que la mano izquierda no llegaba al agujero que habían abierto. Entonces ataron una cuerda a su brazo izquierdo y tiraron de él con toda su fuerza, hasta que la mano llegó al agujero. Esta dislocación violenta de sus brazos lo atormentó horriblemente. Su pecho se levantaba y sus rodillas se estiraban. Se arrodillaron de nuevo sobre su cuerpo, le ataron el brazo para hundir el segundo clavo en la mano izquierda. Otra vez se oían los quejidos del Señor en medio de los martillazos. Habían clavado a la cruz un pedazo de madera para sostener los pies de Jesús, a fin de que todo el peso del cuerpo no pendiera de las manos, y para que los huesos de los pies no se rompieran cuando los clavaran. Esta operación fue la más dolorosa de todas. Conté hasta 30 martillazos. Los gemidos de Jesús eran una continua oración, que contenía ciertos pasajes de los salmos que se estaban cumpliendo en aquellos momentos. El jefe de la tropa romana había hecho clavar encima de la cruz la inscripción de Pilato. Como los romanos se burlaban del título de rey de los judíos, algunos fariseos volvieron a la ciudad para pedir a Pilato otra inscripción. Eran las 12:15 cuando Jesús fue crucificado, y en el mismo momento en que elevaban la cruz, el templo resonaba con el ruido de las trompetas que celebraban la inmolación del Cordero Pascual. Los verdugos, habiendo crucificado a nuestro Señor, alzaron la cruz dejándola caer con todo su peso en el hueco de una peña con un estremecimiento espantoso. Jesús dio un grito doloroso, sus heridas se abrieron, su sangre corrió abundantemente. La sagrada cruz se elevaba por primera vez en medio de la tierra, cual otro árbol de la vida en el paraíso, y de las llagas de Jesús salían 4 arroyos sangrientos para fertilizar la tierra y hacer de ella el nuevo paraíso. El sitio donde estaba clavada la cruz era más elevado que el terreno circunvecino, los pies del Salvador bastante bajos para que sus amigos pudieran besarlos. El rostro del Señor miraba al noroeste. Los 2 ladrones sobre sus cruces ofrecían un espectáculo repugnante y terrible. Los acusaban de haber asesinado a una mujer con sus hijos en el camino de Jerusalén a Jope. El ladrón de la izquierda tenía más edad. Era un gran criminal, el maestro y corruptor del otro. Los llamaban Dimas y Gesmas. Y bien, embustero, destruye el templo y levántalo en 3 días. Has salvado a otros, y no se puede salvar a sí mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Jesús levantó un poco la cabeza y dijo: Padre mío, perdonadlos, pues no saben lo que hacen. Gesmas gritó: Si tú eres Cristo, sálvate y sálvanos. Dimas, el buen ladrón, estaba conmovido al ver que Jesús pedía por sus enemigos. ¿Cómo podéis injuriarlo cuando pide por vosotros? Se ha callado, ha sufrido paciente todas vuestras afrentas. Es un profeta, es nuestro rey, es el Hijo de Dios. Mientras tanto, la Virgen se sintió fortificada con la oración de su hijo. Y Dimas dijo a su compañero, que continuaba injuriándolo: ¿No tienes temor de Dios, tú que estás condenado al mismo suplicio? Nosotros lo merecemos justamente. Recibimos el castigo de nuestros crímenes, pero éste no ha hecho ningún mal. Piensa en tu última hora y conviértete. Estaba iluminado y tocado. Confesó sus culpas a Jesús diciendo: Señor, si me condenas, será con justicia, pero tened misericordia de mí. Dimas levantó la cabeza hacia Jesús y con una humilde esperanza le dijo: Señor, acordaos de mí cuando estéis en vuestro reino. Jesús le respondió: En verdad te lo digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A la 6ª hora, según el modo de contar de los judíos,
que corresponde más o menos a las 12:30, hubo un eclipse milagroso del sol. Un terror general se apoderó de los hombres y de los animales. Los que injuriaban a Jesús bajaron la voz. Las tinieblas aumentaban y la cruz fue abandonada de todos, excepto de María y de los amigos del Salvador. María pedía que Jesús la dejara morir con él. El Salvador la miró con una ternura inefable y volviendo los ojos hacia Juan, dijo a María: «Mujer, este es tu hijo». Y después dijo a Juan: «Esta es tu madre». El Salvador estaba absorto en el sentimiento de un profundo abandono. Se dirigió a su Padre Celestial, pidiéndole con amor por sus enemigos. A las 3, Jesús gritó en alta voz: «Elí, Elí, lema sabactani», lo que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por la pérdida de sangre, el sagrado cuerpo de Jesús estaba pálido, y sintiendo una sed abrasadora dijo: «Tengo sed». Uno de los soldados mojó una esponja en vinagre y habiéndola rociado con hiel, la puso en la punta de su lanza para presentarla a la boca del Señor. Entonces Jesús dijo: «Todo está consumado». Después alzó la cabeza y gritó en alta voz: «Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu». Fue un grito dulce y fuerte, que penetró el cielo y la tierra. Enseguida, inclinó la cabeza y rindió el espíritu. Cuando el Señor murió, la tierra tembló, abriéndose el peñasco entre la cruz de Jesús y la del mal ladrón. El último grito del Redentor hizo temblar a todos los que lo oyeron. En el templo, los príncipes de los sacerdotes habían continuado el sacrificio, interrumpido por el espanto que les causaron las tinieblas, y creían triunfar con la vuelta de la luz. Mas de pronto la tierra tembló. El ruido de las paredes que se caían y del velo del templo que se rasgaba les infundió un terror espantoso. Dominado Caifás por el orgullo y la obstinación, aunque sobrecogido por el terror, no dejó traslucir nada de lo que sentía. No pudo, a pesar de sus esfuerzos, hacer continuar la ceremonia. El terror y el pánico producidos por estas apariciones fue grande. El pueblo se retiró por fin a sus moradas, siendo muy pocos los que comieron por la noche el cordero pascual. Pronto llegaron 6 alguaciles con escalas, azadas, cuerdas y barras de hierro para romper las piernas de los crucificados. Cuando se acercaron a la cruz, los amigos de Jesús se apartaron un poco, y la Virgen Santísima temía que ultrajasen aún el cuerpo de su hijo. Los verdugos dudaban todavía de la muerte de Jesús, mas el subalterno Casio tuvo una inspiración súbita. La ferocidad bárbara de los verdugos, la angustia de las santas mujeres y el ardor grande que excitó en él la divina gracia, le hicieron cumplir una profecía. Tomó su lanza con las 2 manos y la clavó con tanta fuerza en el costado derecho del Señor que la punta atravesó el corazón. Cuando la retiró, salió de la herida una cantidad de sangre y agua que llenó su cara, que fue para él baño de salvación y de gracia. De rodillas, en tierra, se dio golpes de pecho, confesando a Jesús en alta voz. Casio después fue bautizado con el nombre de Longinos, predicó la fe como diácono y llevó siempre sangre de Jesús sobre sí. San Teofilacto nos dice que la ley de los judíos decía que, como era día festivo, debían quitar a los condenados antes del atardecer, por lo tanto debían acabar con ellos cuanto antes. San Beda narra que el cuerpo de Cristo fue envuelto en una sábana limpia. De ahí viene la costumbre de colocar una tela blanca cubriendo el altar durante la misa, porque en lugar de usar telas muy adornadas, de seda o con adornos de oro, se utiliza una simple sábana blanca, o al menos es lo que en teoría se debería de usar, porque es una imitación de la misma tela que usaron José de Arimatea y Nicodemo para envolver el cuerpo de Jesús. San Juan Crisóstomo dijo que el descendimiento, el ritual del embalsamado
y la sepultura de Jesús fueron realizados muy a la carrera, porque debían de colocar el cuerpo de Cristo antes del anochecer. En la tradición judía, el día comienza cuando el sol se pone, no cuando el sol sale. Es decir, debían colocar el cuerpo de Jesús en el sepulcro antes del sábado, que comienza cuando se pone el sol. El cielo estaba todavía oscuro y nebuloso cuando José y Nicodemo fueron al Calvario. Entretanto llegó el centurión Abenadar, y luego comenzaron la piadosa obra del descendimiento de la cruz, para embalsamar el sagrado cuerpo del Señor. Nicodemo y José pusieron las escaleras detrás de la cruz, subieron y arrancaron los clavos. Enseguida descendieron despacio el santo cuerpo con las mayores precauciones. Habiendo descendido el santo cuerpo, lo pusieron en los brazos de su madre, que se los tendía poseída de dolor y de amor. Así la Virgen Santísima sostenía por última vez en sus brazos el cuerpo de su querido hijo. Esta narración ha sido una versión muy resumida del libro La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo de la beata Ana Catalina Emmerich. El libro es bastante más extenso y narra muchas cosas más que no están ni en los evangelios ni en la película. Aún así, pues esta fue la base de inspiración para la famosísima película de Mel Gibson, de la cual esperamos la segunda parte que se supone se va a estrenar este mismo año. Y sin más que añadir, concluyo este video deseándole a todos ustedes una cuaresma muy provechosa y que nos sirva de oportunidad para unirnos a los dolores de Cristo. Polvo somos y en polvo nos convertiremos.